hemos podido estar en este lugar con la misericordia del Señor, abriendo las puertas en este lugar de Rancagua, para que el nombre del Señor sea glorificado. Amén. Si hay una tristeza, hermano, tanto es que las almas vayan al infierno, pero creo que la tristeza más grande que hay en nuestro corazón es que el nombre del Señor no está siendo glorificado. El nombre del Señor no está siendo glorificado, y debe de ser nuestro deseo y nuestro propósito de ir por todo el mundo, ¿cierto?, y predicar el Evangelio a toda criatura, para que el nombre del Señor sea reconocido como santo, sea puesto en el lugar que se merece, como lo más importante para nuestra vida. Bueno, amados, vamos al libro de Romanos, capítulo 5. Hoy estudiaremos el párrafo número 3 de la Confesión Bautista de Fe de 1689, en el punto número 6, Romanos, capítulo 5, versículo 12. Romanos, capítulo 5, versículo 12. Leo en el nombre de Cristo. Amén. Por tanto, así como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte alcanzó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputa donde no hay ley. Moisés, aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Amén. Oremos. Dios Padre, agradecemos que en tu amor, misericordia y gracia hayamos podido, Señor, leer esta porción de las Escrituras, la cual desarrollaremos, Señor, en esta tarde, para que podamos todos juntos llegar al conocimiento de tu voluntad, en toda sabiduría, en toda inteligencia espiritual. Ayúdanos, Señor, a entender este punto número 6, que es referido, Señor, acerca de la caída, acerca del pecado, acerca, Señor, de la muerte. Por tu precioso nombre, Señor, permítanos estudiar con profundidad este tema, para que cada uno de nosotros pueda comprender con claridad las sagradas Escrituras. Te ruego todo esto en el nombre de Cristo, tu Hijo amado. Amén. Favor de tomar asiento, amados en el Señor. Como ustedes bien lo saben, estamos estudiando el punto número 6 de la confesión acerca de la caída del hombre, acerca del pecado, acerca de la muerte. Hoy nos toca ver el párrafo número 3 de la Confesión Bautista de Fe de 1689. El párrafo número 3 dice así: siendo ellos, hablando, ¿cierto?, de Adán y Eva, siendo ellos la raíz de la raza humana, y estando por el designio de Dios en lugar de toda la humanidad, la culpa del pecado fue imputada y la naturaleza corrompida transmitida a su posteridad descendiente, de ellos mediante generación ordinaria, siendo ahora concebidos en pecado y por naturaleza hijos de ira, siervos del pecado, sujetos a la muerte y a todas las demás desgracias espirituales, temporales y eternas, a no ser que el Señor Jesucristo los libre. Hemos leído esta porción de las Escrituras que está por acá en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 12 en adelante, donde nos hace la referencia entre Adán y Cristo, nuestros dos representantes. En primer lugar, ¿cierto?, Adán es el representante de toda la humanidad en el pacto de obras. Recordemos lo que es el pacto de obras. Y aquí el pacto de obras, por ahí en Génesis capítulo 2, versículo 17, el Señor le había dicho a Adán
que el día que ellos comieran de ese fruto iban a morir. Y eso trajo una consecuencia terrible cuando ellos traspasaron este pacto. Porque si ellos permanecían en el pacto, permanecían en la comunión con Dios, permanecían con todas las cosas que estaban a su alrededor, con toda la pureza que había en ellos, siendo hechos a imagen y semejanza de Dios, con esa inocencia dentro de ellos. Algo que perdieron cuando, seducidos por la serpiente, cayeron en el terrible pecado de ir en contra de lo que Dios había ordenado. Hemos hablado acerca, en el párrafo número 2 anteriormente, acerca de lo que es el pecado original. Y el pecado original lo hemos resumido de la siguiente manera: es que el pecado de Adán ha llegado a la raíz de nuestro corazón. Nos ha corrompido de tal manera que somos corruptos desde la raíz. Esa depravación total ha llegado no solamente a parte de la humanidad, sino a todo ser humano que ha sido concebido por medio de aquellos medios ordinarios. Hemos visto todo esto. Hoy estudiaremos el párrafo número 3 del punto número 6 de la Confesión Bautista de Fe de 1689 sobre el pecado, sobre la caída y sobre la muerte, el cual nos muestra cómo Adán, al ser nuestra cabeza federal, es decir, Adán es nuestra cabeza federal porque es nuestro representante en el pacto de obras. Nótese que cada ser humano en esta tierra está bajo el pacto de obras. Por eso una persona que no tiene como cabeza federal a Cristo, si no tiene a Cristo como su representante, Adán fue su representante. Por lo tanto, ¿qué es lo que merece el ser humano? Sino la muerte y la ira de Dios. Por eso el apóstol Pablo hace esta comparación y muestra que Cristo es nuestro mejor Adán. Cristo es nuestra mejor cabeza federal, es nuestro mejor representante ante Dios. Si por Adán todos mueren, por Cristo todos seremos vivificados. Esa es la importancia de entender la naturaleza de los pactos. Y precisamente, ¿cierto?, en este sentido, el pacto de obras. Primer punto: siendo ellos la raíz de la raza humana y estando por designio de Dios en lugar de toda la humanidad. La declaración de fe bautista, obviamente compuesta por muchos amados hermanos que llegaron, ¿cierto?, a estas conclusiones después de haber estudiado la Confesión de Westminster, pudieron llegar a este punto y afirmar que en primer lugar la raíz de la raza humana, ¿quiénes eran? Adán y Eva. Porque la Escritura es clara en decirnos que de una sangre hizo todos los linajes de la tierra. Por lo tanto, Adán y Eva son los representantes de toda la humanidad que viene, toda su descendencia, todos provenimos del mismo origen, que es Adán y Eva. Pero si hay alguien que permitió que Adán fuera nuestra cabeza federal, fue Dios. Porque no era usted, no era, ¿cierto?, ningún ser humano que ha vivido en la antigüedad. Fue Adán y solo Adán a quien Dios designó por su voluntad soberana como nuestra cabeza federal, como nuestro representante en aquel pacto de obras. Y el Señor, obviamente, ¿cierto?, lo quiso de esta manera. Pero no olvidemos que todos aquellos que están sin Cristo, ¿en quién permanecen? En el pacto de obras, ¿cierto? Permanecen en el pacto de obras. Todos aquellos que no están en Cristo están fuera del nuevo pacto. Porque en esto, a grandes rasgos, ¿cierto?, vemos solamente dos pactos: el pacto de obras y el pacto de gracia, que es el nuevo pacto. Y en este nuevo pacto, nuestra cabeza federal es Cristo. Pero aquellos que están en el mundo sin Cristo están todavía bajo su representante Adán. ¿Y qué merece Adán? Sino la muerte.
Somos hijos de ira, como dice la Escritura. Éramos hijos de ira antes de estar en Cristo, éramos hijos de ira igual que los demás. Es importante entender que en el nuevo pacto nuestra cabeza federal es Cristo, de la cual dice Romanos capítulo 8, versículo 1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Seremos condenados en Cristo? No, porque en Cristo somos vivificados. No hay ninguna condenación para aquellos que tienen por cabeza federal del pacto a Cristo, porque Cristo no fue seducido por el diablo. Recordemos que en Lucas capítulo 4 y en Mateo capítulo 4, ¿quién fue a tentar al Señor? Sino Satanás. Pero el Señor no cayó en la tentación. Y aunque Satanás se apartó por un tiempo, en todo ese tiempo, en todo ese lapso, jamás pudo de alguna manera tentar a nuestro Señor. Nunca pudo hacerlo. Pero Romanos capítulo 5, versículo 16 nos dice, así que por la transgresión de uno vino la condenación a toda la humanidad. Eso es una cabeza federal. Porque si Él es nuestro representante, si Él peca, toda la humanidad es responsable de este pecado. Cuando hemos estado estudiando casa por casa lo que es el discipulado, hemos comprendido esto. Cuando en una familia un padre tiene una deuda, esa deuda se la traspasa a todos los hijos. Es eso lo que acontece con Adán. Su deuda, su transgresión, la ha transferido a todos nosotros. Pero alguno podrá con intrepidez decir, pero yo no cometí ese primer pecado. Yo no cometí, no quebranté el pacto de obras. Pero déjeme decirle que bajo nuestros propios actos hemos atestiguado en contra de nosotros mismos que somos descendientes de Adán. Por la sencilla razón de que nacemos y estamos sin Cristo, pecamos de una manera deliberada, mostrando en sí mismo que somos hijos de Adán, que somos descendientes de Adán. Y ninguna persona podría decir, no, es que yo no peco. Eso sería imposible. Ninguno de nosotros, ningún ser humano que nace siendo una persona pura. Eso lo hemos comprendido, y el énfasis obviamente en este párrafo a la depravación total es algo que se puede notar a legua, ¿cierto? La corrupción radical es algo que lo quiere transmitir, lo quiere decir esta confesión de fe. Sí, desde nuestro nacimiento hemos nacido pecadores, hemos nacido deudores de aquel pacto que nuestro padre Adán en su principio, ¿cierto?, transgredió. No hay objeción ante esta verdad, ya que si soberanamente Dios eligió a Él como nuestro representante ante el pacto, y nuestra naturaleza pecaminosa atestigua que ellos son nuestros padres, eso quiere decir que cargamos las consecuencias por nuestros propios actos, los cuales evidencian, nuestros actos pecaminosos evidencian que provenimos de la descendencia de Adán. La corrupción que hay en el corazón del hombre y de la mujer atestiguan de que son descendientes de Adán, por lo tanto merecen el juicio de Dios. Porque el Señor, ¿qué les dijo? El día que coman de ese fruto van a morir. No olvidemos que Adán, en su significado natural, ¿cuál es? Humanidad. Humano. Entonces, si el humano es nuestro representante, obviamente todos los humanos estamos bajo esa condición. Por eso la palabra del Señor nos dice en Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. ¿Se fija cómo ahora incluye a todos? Porque cada ser humano de esta tierra nace siendo un pecador. Cada uno de nosotros de alguna manera recordamos el Salmo 51, cuando David dice que el pecado había sido formado y el pecado lo concibió su propia madre. Los niños no nacen puros, como
El común de la gente dice, mire, los niños son un pan de Dios, los niños son puros, dice la gente. Y también lo hemos conversado los discipulados. Cada uno, si tiene hijos o tiene sobrinos, se va a dar cuenta, o tu hermano chico, se va a dar cuenta que un niño, desde que se le desarrolla su conciencia en algún punto de su edad temprana, usted le dice que no haga algo y es como que le estuviera diciendo que sirva. ¿Qué quiere decir eso? Que la corrupción que hay en su corazón ya pequeño está atestiguando que merece el infierno. Está atestiguando que merece la ira de Dios, tal como la merece cada uno de nosotros. Dirá alguno, pero un bebé. Pero déjeme decirle que el pecado y la corrupción está aún dentro de su corazón. Aun cuando todavía no se desarrolla, no madura todavía su conciencia, el pecado ya está, porque hemos sido contaminados desde nuestro nacimiento por medio de este pecado. Sigue diciendo la confesión: la culpa del pecado fue imputada y la naturaleza corrompida transmitida a su posteridad, descendientes de ellos, mediante generación ordinaria. Se utiliza la palabra imputación. La palabra imputación tiene como significado, si le podemos decir así, acusado de una culpa. Acusado. Es como ser llevado, ¿cierto?, al lugar de donde está ahí. El que debe ser de alguna manera juzgado. Entonces, ¿por qué Adán recibió y fue imputado como un pecador? Porque transgredió obviamente el pacto de oro. ¿Y por qué todos hemos sido imputados por eso? Porque por nuestra naturaleza pecaminosa, la cual cada uno de nosotros de una u otra manera practica, atestiguamos que ese pecado fue imputado, sobre Adán, siguió a una naturaleza corrompida y transmitida a toda la descendencia. Toda la descendencia es afectada por el pecado. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. O como dice Romanos capítulo 3, versículo 9, todos están bajo pecado. Dice el apóstol Pablo de una manera muy clara: hemos acusado tanto a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Todos necesitamos de un Salvador. Todos necesitamos de Cristo. Y sin Cristo ninguno de nosotros puede hallar salvación. ¿Entiende por qué es tan importante Cristo? Y si una persona dice, es que yo creo en Dios solamente, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solo por medio de Cristo. Solo por medio de Cristo. Entonces, sigamos viendo. Pero esa imputación de pecado no solo afectó a Adán, sino que también fue transmitida a la naturaleza corrompida que trajo la falta de inocencia. ¿Se acuerdan que cuando Adán y Eva pecan, qué es lo que pierden? Su inocencia. Se dan cuenta de que están desnudos. Y este pecado trae consigo muchas consecuencias a su vida. El pecado no solo afectó a Adán, sino a todo lo que vino posterior a ellos. Pero es notable recalcar una cosa de la cual dice la confesión. Dice, escuche: la culpa del pecado fue imputada y la naturaleza corrompida transmitida a su posteridad descendiente, de ellos mediante generación ordinaria. Podríamos pasar por alto esa parte, generación ordinaria, pero uno dice, ¿por qué ellos colocaron esa palabra? Es importante notar esto, que en primer lugar, generación ordinaria, ¿cierto?, se traduce como una descendencia que se procrea de manera natural. Entonces está diciendo que todos aquellos que se procrean de manera natural, ¿cómo van a nacer? Pecadores, ¿cierto? Nótese que eso nos enseña una cosa, que Cristo obviamente no viene de esa generación natural, porque fue obra del Espíritu Santo. ¿Y eso qué nos enseña a nosotros? Que el Señor Jesucristo nació sin pecado. ¿Me entiende? Que esa palabra no está de más. Cristo nació sin pecado porque Él no viene de esa generación como generación ordinaria, como dice.
no es de una procreación normal, no fue José y María, sino María y el Espíritu Santo engendró a Cristo dentro de su vientre. Por eso Cristo es sin pecado. Y en tercer lugar nos muestra que no necesariamente para ser un ser humano hay que ser pecador, porque alguna persona pensará de alguna manera, entonces, ser pecador es una condición necesaria para ser un pecador. No, porque Cristo era un ser humano y aún así, Él no pecó. Adán, antes de la caída, era un ser humano y no pecaba, estaba sin pecado. Si bien el pecado es algo que está en nuestra raíz, el pecado no determina si somos seres humanos. Entonces hay algo muy profundo en esto del medio de la generación ordinaria. Como lo veíamos en el último estudio del discipulado, el nacimiento de Cristo fue un nacimiento virginal, por obra, por poder del Espíritu Santo. Fue un nacimiento sobrenatural. Fue sobrenatural porque no fue algo que usted va a ver todos los días. Y eso testigua que Cristo era un ser humano, pero era un ser humano sin pecado. Sin pecado. ¿Se entiende hasta ese punto? Tercer lugar, siendo ahora concebidos en pecado y por naturaleza hijos de ira, siervos del pecado, sujetos a la muerte y a todas las demás desgracias espirituales temporales y eternas. Esto trajo una gran consecuencia. Esto trajo unas terribles consecuencias a toda la posteridad, a todos aquellos que habían sido concebidos mediante la generación ordinaria, por medio de aquella procreación natural. Todos aquellos fueron afectados por el pecado. ¿No es como pudo decir Pelagio, un antiguo hereje, que se levantó en alguna manera a decir que el pecado solo afectó a Adán y no afectó a su descendencia? Eso es totalmente alejado de la verdad. Todos pecaron, dice la Escritura, todos están destituidos de la gloria de Dios. La Escritura es enfática en recalcar una y otra vez esta gran verdad de que el pecado ha afectado a la raíz del hombre, a la raíz de la mujer, de la cual el apóstol Pablo, citando el libro de los Salmos, capítulo 14, puede decir en el libro de Romanos, capítulo 3, no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. Se fija cómo el apóstol Pablo es enfático en utilizar absolutos para decir esto. Todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. ¿Y qué trajo como consecuencia? Sino que al ser concebidos en pecado, por naturaleza nacemos como hijos de ira. Esto derriba un mal concepto que se ha generado a través de los evangelismos, y no a través de un evangelismo bíblico, sino un evangelismo que quiere traer a gente a toda costa, aunque no sean cristianos. Se han atrevido a decir: Dios ama al pecador y aborrece el pecado. Esa declaración no es cierta, porque la palabra del Señor dice que Él está enojado con el impío todos los días. Nosotros no estamos diciéndole a la gente que en su estado pecaminoso, al permanecer en el pecado de Adán, ellos son personas que Dios los ama. No. Dios aborrece el pecado. Él no puede amar a nada que sea pecaminoso. Él no puede ni siquiera amar nada, ni nadie que esté contaminado. Recuerde que la santidad de Dios es algo tan grande, tan diferente, de tanta justicia, tanta pureza, que no hay nadie que pueda ser digno delante de Él. Y todos sienten morir cuando están delante del Santo. Comprendemos con eso que su santidad es contraria al pecado, así como la luz y las tinieblas no pueden de alguna manera conciliarse. Porque que Dios de alguna manera se juntara o tuviese comunión con algo que fuese pecaminoso sería algo totalmente contradictorio a su propia naturaleza.
Por eso Dios no puede amar al pecador. No lo puede amar porque es algo repugnante para Él. Es algo que no solo es repugnante, sino que toda la ira de Dios se enfada en contra de estos pecados que han contaminado al hombre. Entonces la Escritura siempre nos está diciendo que el pecado ha afectado a cada ser humano de esta tierra. Vamos al libro de Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Para analizar esta verdad de la palabra del Señor. Efesios capítulo 2. Dice así la Escritura: y Él os dio vida a vosotros, verso 1, cuando estabais muertos por vuestros delitos y pecados. Nótese que se le dice a una iglesia que había sido salvada por la gracia del Señor, que cada uno de sus integrantes estaban anteriormente muertos en sus delitos y pecados. Eso nos quiere dar a entender que la corrupción y el pecado había afectado aún a aquellos que habían de ser salvos. Los había afectado. Por lo tanto, no podemos de alguna manera nosotros creernos de que somos mejores que las personas que están afuera. No podemos de alguna manera creer o pretender decir que somos mejores que ellos. No. Merecíamos lo mismo que ellos. Sigamos la lectura. Dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. Si hay algo que nos muestra la palabra del Señor, que todo el que no es hijo de Dios es hijo del diablo. Que todo aquel que no ha sido salvado por la gracia de Dios es un pecador merecedor del juicio y del infierno. Porque la pecaminosidad del hombre, si hay algo que produce en él, es ser arrastrado por la corriente del mundo, es ser arrastrado por la corrupción del mundo. Es importante que el apóstol Pablo haya utilizado esta palabra corriente del mundo, porque denota algo que ni siquiera usted se puede aferrar ni mantenerse en pie, porque la corriente lo arrastra sin que usted y yo podamos hacer nada, porque permanecíamos en la corriente de este mundo, en el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en ese espíritu de engaño a la cual el enemigo ha hecho cautivos a aquellos que aman su pecado. Verso 3: en los cuales también todos nosotros nos movíamos en otro tiempo al impulso de los deseos de nuestra carne. Nuevamente incluye un absoluto, todos nosotros. No está diciendo ustedes, sino todos nosotros. Todos nosotros vivíamos impulsados por los deseos de la carne. Vivíamos impulsados por ese deseo inmoderado de la carne. Como dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 6, que el corazón del hombre era de continuo solamente el mal. Si hay algo que nos quiere decir esa declaración, que no nos quiere decir esa declaración, es que el ser humano es una persona maligna, así que una persona que ni siquiera puede hacer una obra buena. No está diciendo eso. Está diciendo que cada cosa que el ser humano hace está manchada con pecado. Puede hacer obras buenas, sí. Puede hacer obras de caridad, puede ayudar a la gente, sí puede hacerlo. Pero todo eso no se hace para la gloria de Dios. Se hace para su propia gloria, y eso hace que esas buenas acciones estén manchadas con pecado. Hemos escuchado una y otra vez que las personas, intentando autojustificarse, dicen: pero yo no soy una mala persona, yo hago esto otro. Pero no entienden que nuestras obras ni siquiera tienen algún tipo de suficiencia, ni siquiera nuestras buenas obras tienen algún tipo de capacidad. Hay algunos que piensan que una buena obra los acerca más al cielo.
con ignorancia piensan, y tristemente lo decimos, porque no hay obra más perfecta que la de Cristo. La única obra suficiente es la obra de Cristo. Si hay alguna persona que pretenda con sus propias obras, se está despreciando ¿a quién? A la obra perfecta de Cristo. Por eso es un pecado tan abominable, porque estamos despreciando la cruz, estamos despreciando esta buena noticia de Cristo. Si el pecado por el cual muchas personas van a ir al infierno no es su propia naturaleza pecaminosa en sí, es decir, muchos señalan el adulterio, la fornicación, todo este tipo de cosas, pero hay algo que va a llevar a todas esas personas al infierno, que es su desprecio abierto hacia el Evangelio, su desprecio, el tener el Evangelio de poca importancia y no como una necesidad real, no como una necesidad de la cual usted y yo no podemos huir. Una persona debiera entender que esto es como el agua, la necesitamos. No es algo que usted pueda decir, no, yo no necesito tomar algún tipo de líquido en toda mi vida. Eso sería algo totalmente absurdo. Es así una persona que dice que no necesita a Cristo o que necesita solo parte de Él. Lo necesitamos completamente, porque sin Él estamos muertos. Sigue diciendo la Escritura, satisfaciendo las tendencias de la carne y de los pensamientos, éramos por naturaleza hijos de ira. ¿Qué es lo que éramos por naturaleza? Hijos de ira. Porque Pablo insiste que este estado de desgracia nos mantiene en un lugar tan peligroso como es estar colgando al borde de un volcán. Es tan peligroso, hermanos, estar en ese lugar, porque la ira de Dios consume a todo lo que está sobre nosotros, del cual la Escritura dice, de alguna manera pudiese a nosotros removerlo en nuestra mente para que entendamos horrendas cosas caer en las manos de los que tienen. Estar bajo la ira de Dios debiera hacernos temblar a cada uno de nosotros, debiera hacer temblar a las personas, pero como no la ven inmediatamente, ellos creen de alguna manera que pueden escapar de estas cosas. No olvidemos que la ira de Dios es lo más terrible, es la tortura más grande que alguien jamás experimentará en esta tierra. El infierno está en esta tierra, dice el Señor, no entendiendo lo que habla, no entendiendo lo que afirma, que ni siquiera esto se compara con el juicio tan terrible del infierno. Éramos por naturaleza hijos de Dios. Es tanta la corrupción que ha sido imputada por medio de la transgresión de Adán, que la naturaleza del ser humano es ser un hijo de Dios. Es así donde podemos entender que más tarde el apóstol Pablo, en el libro de Romanos capítulo 5, diga, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La ira es lo contrario a la paz. Mucha gente dice, mal utilizando y mal interpretando ese texto, dice, no, es que el Señor es el único que puede traer la paz al corazón. El Señor es el único que puede traer la paz en la tristeza, el único que puede traer la paz en los momentos de dificultad. ¿Tiene que ver con eso? No. Ese texto tiene que ver con la paz, ese apaciguamiento de la ira misma de Dios. Solo por Cristo, y solo por Cristo esa ira es transformada en paz. Ese castigo tan tremendo es apaciguado, es llevado por Cristo. Cristo debió sufrir en carne propia la ira de Dios. Muchos leyendo los evangelios creen de una manera sin analizar las cosas, que si Cristo temblaba y si Cristo derramaba gotas de sangre, si Cristo estaba en ese momento de angustia mortal, cree la gente que es por los clavos, cree la gente que es por la corona de espinas, cree la gente que es por los azotes, pero no entiende que lo que él más teme, lo que más temió es la ira de su padre. No eran los romanos, no eran los judíos, era la ira de su padre,
que se traduce en el castigo más terrible que alguien pueda experimentar, y que es el abandono de Dios. Es lo que Cristo experimentó. Éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, están en una condición muy terrible las personas hoy. Y es nuestra urgente necesidad conocer estas cosas, porque de otra manera no vamos a poder expresar este Evangelio. Si nosotros verdaderamente no creemos esto, ¿cómo vamos a anunciar a otros? Si no creemos en la depravación total, ¿cómo hemos de anunciar a otros el Evangelio? Porque tristemente lo único que haremos es un ofrecimiento y no una alerta. Hay una diferencia entre ofrecer algo y alertar de algo. Porque cuando usted ofrece algo, si quiere, lo compra. Pero cuando usted advierte, si esa persona rehúsa, va a morir. Si esa persona rehúsa creer, va a morir. Corre en riesgo su vida. Esto no se trata de creer en Cristo o deja de creer en Cristo. Esto se trata de que está en riesgo tu alma, de arder eternamente en el infierno, siendo ahora concebidos en pecado y por la naturaleza hijos de ira, siervos del pecado, esclavos del pecado. El ser humano es un esclavo del pecado, es un esclavo de transgredir los mandatos de Dios, es un esclavo de los designios, de los impulsos, de los deseos de su carne, es esclavo. Y el único que puede hacernos libres es Cristo. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Entiende lo que significa? ¿Libres de qué? Sino de la esclavitud de aquel pecado de la cual nos tenía atados. Pero la gente ahora está malinterpretando ese texto. Él te ha hecho libre de la depresión. Él te ha hecho libre de poder expresar toda tu adoración a Dios. No. Él te ha hecho libre de la esclavitud. De esa inmundicia que te llevaba al infierno. Por eso es tan importante entender el Evangelio. Éramos siervos del pecado. Estábamos sujetos a la muerte. Piensa esto por un momento, ni siquiera estamos ahí, como queriendo estar en la muerte, estábamos sujetos a la muerte, dice la confesión de fe. Y eso es importante porque ¿qué dice la Escritura? Que la paga del pecado es la muerte, es la separación con Dios, es estar separados de la gracia. No hay nada más terrible que estar separados de su gracia, que estar alejados de su misericordia. Si aún los seres humanos de esta tierra gozan de alguna manera lo que es la misericordia común o la gracia común, cuán terrible será cuando eso sea quitado. Allí será el lloro y el crujir de dientes, dice la Escritura. Sujetos a la muerte y a todas las demás desgracias espirituales y temporales y eternas. Cuánta desgracia trae el pecado. Cuánta desgracia, amados, trae el pecado. Familias destruidas por el pecado. Podemos ver las desgracias espirituales y temporales que trae la depresión, las desgracias que trae. Porque si hay algo que motiva la depresión, no solamente son los problemas que una persona tenga, sino que hay algo que motiva las crisis de pánico y todas estas cosas, es la culpa. Es la culpa que no nos deja dentro, no nos deja por dentro, porque ellos no pueden liberar esa culpa. Esa culpa sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí, endureciendo sus corazones y hundiéndolos en el pecado. Cuánta desgracia hay en el cáncer, cuánta desgracia hay en todas las cosas temporales, juicios temporales de esta tierra. Pero si solo quedara en algo temporal, tuviésemos algún tipo de esperanza al permanecer en un estado pecaminoso, como algunos que creen en el
terraplanismo, que ellos creen que la gente va a ser aniquilada por completo, es decir, ellos van a morir y hasta ahí nomás quedaron. Oiga, podría existir algún tipo de esperanza si fuera así, porque muere y listo, desaparece. Pero también nos habla la Biblia acerca de las desgracias eternas. Y esa desgracia eterna es de lo que la Escritura nos ha dicho una y otra vez de manera tan clara en Apocalipsis 20:10. Y allí serán atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos. La palabra atormentado puede traducirse también como torturados. Allí van a ser torturados de día y de noche por los siglos de los siglos. Piense esto por un momento. Esa desgracia de estar ahí, como algunos han dicho, ahí lo más terrible va a ser que no va a estar el Señor. Pero es todo lo contrario. Lo más terrible es que el Señor va a estar ahí. Y usted dirá, ¿por qué? Porque va a estar solo el juicio. Y qué terrible es cuando solo el juicio sin misericordia está en un lugar. Porque solo despedaza sin que haya una gota de alivio. Solo llena de amargura, porque no hay ni siquiera algún tipo de esperanza ahí. No hay algún tipo de que de alguna manera la persona pueda aliviar su dolor, porque es una tortura de día y de noche. Y no es algo que se va a acabar en un día, ni en 2, ni en 1 año, ni en 100 años, ni en 1000 años, ni en 10.000, y así sucesivamente. Es algo eterno, una tortura que no terminará jamás. Esta es la consecuencia, estas son las desgracias, tanto temporales como eternas. Ese juicio eterno por vivir bajo el pacto de obras. Si los seres humanos pretenden seguir viviendo en la oscuridad del pacto de obras, y hablo de oscuridad porque ya ha sido quebrantado ese acuerdo. Recuerde que el pacto es un acuerdo y ese acuerdo ha sido roto, trayendo el castigo sobre aquellos que permanezcan bajo ese pacto. Pero si la predicación llegara hasta ahí, si la confesión solo dijera hasta ahí, estaría solamente hablando de parte de la verdad. Pero hay una esperanza, y termina diciendo esto: a no ser que el Señor nos libere, a no ser que el Señor Jesús nos libere. Hablaríamos solo de tortura, de dolor, de amargura, de juicio, pero hay una esperanza, a no ser que el Señor Jesús nos libere. Usted y yo creemos en la soberanía de Dios. Creemos que Dios atrae, que el Señor, trae hacia Él a los que han de ser salvos. Eso lo creemos. Pero también creemos en la responsabilidad del hombre. Creemos que Dios nos utilizará para la predicación, para la oración, unos por otros. Que estas enseñanzas nos insten a orar más fervientemente por nuestra familia. ¿Cuándo fue la última vez que hemos derramado una lágrima por nuestra familia? ¿Cuándo fue la última vez que hemos orado con tanta desesperación por nuestros seres queridos? ¿O ya nos hemos cansado de orar? ¿O ya creemos que Dios no nos escucha? El devocional nos dejaba esta pregunta: ¿dónde está nuestra confianza? ¿Dónde está nuestra confianza? Porque aquellos que no oran son personas que no confían en Dios. Por eso no se cansen de orar. A veces estamos enfocados y pareciera ser para nosotros más terrible una enfermedad temporal que el castigo eterno. Muchas veces nos vemos más angustiados en pedir por las personas cuando están sufriendo alguna enfermedad, cuando están sufriendo alguna desgracia en su vida, pero no nos derramamos delante del Señor, no derramamos de la misma manera nuestra alma cuando sabemos
que nuestros familiares irán al infierno, a la tortura eterna, nunca más los veremos. ¿Qué debiera ser nuestra necesidad y deseo? Orar. Oren sin cesar. Oren. ¿Cómo sabe que el Señor nos está utilizando para pedir algo que Él quiere? No va a ser en nuestro tiempo. Muchas veces queremos cosas al tiro, queremos cosas rápidas. Estamos acostumbrados a este mundo que todo lo quiere pedirlo rápido, y si algo no llega cuando uno quiere, es algo que nos desespera. Pero con Dios no es así. Dios tiene sus tiempos perfectos. Pero Dios nos quiere hacer partícipe de esto. Imagínense, ¿por qué nos pide que oremos? Porque Él quiere que seamos partícipes de esto. El Señor le puede estar haciendo partícipe de la salvación de otros. Porque somos colaboradores de Cristo. Todo esto debe ser obviamente bajo su voluntad, pero usted y yo tenemos una responsabilidad, hay una esperanza. San Juan 8:36. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hay esperanza en Jesús, hay esperanza en el Hijo de Dios, porque si Él los liberta del pecado, serán verdaderamente libres. Si Él los liberta del pecado, ellos verdaderamente podrán romper esas cadenas de la esclavitud, de sus voluntades cautivas a la obediencia al pecado. Solo el Hijo de Dios, solo el Hijo de Dios venció con gran poder y gran gloria a la muerte. Solo el Hijo de Dios ha vencido con gran poder y gran gloria al pecado, al diablo, y lo ha vencido. Venció a aquel que tenía el imperio de la muerte. Venció porque Él, sobre Él fue imputado nuestro pecado. Imagínense, lo que Adán cometió fue imputado a nosotros, pero Cristo, el Padre cargó, imputó sobre el Cristo nuestros pecados. Y no solo imputó sobre el Cristo nuestros pecados, sino que imputó su justicia sobre nosotros. Nos lavó, nos limpió, pero también nos dio la justicia de Cristo. Nos dio la justicia de Cristo, la única justicia suficiente para llegar al cielo. Él venció el pecado, cargó nuestras culpas y recibió la terrible ira de Dios sobre Él. Él recibió el abandono que usted y yo merecimos. Él recibió el abandono que nuestros vecinos, nuestros amigos y cada ser humano merece. Solo si Cristo nos liberta seremos salvos. Si por Adán se nos transfirió la corrupción, por Cristo se nos transfiere la justicia y la vida eterna, solo por medio de Cristo. Culmino con Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo en Cristo Jesús hay esperanza dentro de esta depravación total. Oremos. Dios Padre, nuestra cabeza federal, Adán, ha pecado, trayendo sobre su descendencia la terrible corrupción. Pero gracias damos a Dios por Jesucristo, porque Cristo es nuestra cabeza federal en el nuevo pacto. Y lo precioso de este nuevo pacto es que Cristo ha vencido, es que Cristo ha cumplido algo que Adán no pudo hacer. Porque si por un hombre entró el pecado, por un hombre también ha entrado esta salvación, el cual es Cristo, el cual es verdadero Dios, verdadero hombre. Gracias te damos, Señor, porque no hay en ningún otro salvación. Señor, que esto
Que este conocimiento no sea solo para almacenarlo en nuestra mente, sino que este conocimiento sea, Señor, para predicar con más insistencia, para orar con más insistencia. Oh Señor, si has de usarnos a nosotros, para que nuestras familias, nuestros amigos, nuestros enemigos, nuestros compañeros de trabajo, las personas que están a nuestro alrededor, vengan a ti, si nos has de usar a nosotros. Coloque las palabras correctas en nuestra vida. Que con necesidad podamos orar y clamar por aquellos que están muertos en sus delitos y pecados, los cuales serán torturados por la eternidad si no se arrepienten. Si no ha de ser, Señor, por medio de nosotros, utiliza otros medios, oh mi Cristo, porque para ti no hay nada imposible. Señor, es nuestra responsabilidad orar, es nuestra responsabilidad conocer estas cosas, es nuestra responsabilidad predicar y anunciar este Evangelio hasta que quede el último aliento de vida en nosotros. Que nuestra conciencia pueda ser despertada, que nuestro espíritu, Señor, pueda ser despertado, para que podamos, por medio de la misericordia de Dios, impulsados por el Espíritu Santo, anunciar esta gran verdad del Evangelio, lo cual comienza con las buenas noticias. Gracias te damos, Señor, por darnos una salvación tan segura y tan perdurable. Por amor de tu precioso nombre, Señor, que tu gracia, tu paz, tu bendición sea sobre cada uno de nuestros hermanos. Amados en Cristo, sean bendecidos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que tengan una muy buena noche. Amén.